Nuevas amenazas de ataques luego de la tragedia que significó la masacre de 3 carabineros. Eso es lo que se ha visto en las últimas horas, donde a través de llamadas anónimas se están amenazando ataques a comisarías que han llevado a movilizar a ciertas fuerzas especiales de la PDI, como también de carabineros para resguardar cuarteles principalmente y comisarías por amenazas de ataques. Todo eso en medio de declaraciones por parte de figuras políticas como Matei diciendo que se ha declarado la guerra por parte de las bandas criminales y grupos guerrilleros y hay que responder en proporción, a la vez de que se está pidiendo la renuncia, aunque solo con peticiones, ninguna acusación constitucional, en contra de la ministra del Interior Toa por el fracaso en materia de seguridad. Todo eso lo vemos a continuación, a la vez que observamos las consecuencias nacionales e internacionales de la masacre contra estos carabineros que llegó a la prensa mundial por lo impactante que fue y ha llevado a la suspensión del censo en numerosas comunas. Todo eso lo vemos a continuación. El día de ayer se produjo una tragedia que ha tenido un impacto no solo nacional, sino, como vamos a ver un poco más adelante, internacional, por la masacre a través de una balacera que los balearon y después los quemaron vivos contra 3 carabineros dentro de su vehículo de patrulla. Y esto se generó, como ya lo vimos, justamente en el aniversario de la institución de carabineros y ha sido una de las masacres más duras que ha habido en algún tiempo. Ahora, algunas figuras de gobierno, y particularmente el sector frente amplista, han tratado de decir que esta es la primera vez que ocurre algo de este estilo, que es sin antecedentes, que por lo tanto hay que responder. Y lamentablemente no es algo único, esto ha sido muy fuerte, pero ya tenemos ejemplos en el pasado de situaciones similares y que a ellos simplemente les daba igual. Uno de los casos más emblemáticos que se dio hace tiempo, por ejemplo, es el de los Luxinger Mackay, donde también quemaron vivos a una pareja de personas mayores que trataron de defenderse y no pudieron, los rodearon y su casa la quemaron con ellos dentro y murieron calcinados. Y así también ha habido asesinatos ya contra figuras militares, contra figuras de carabineros, a veces trabajadores, agricultores, aquellos que viven en zonas más rurales. No es nuevo, solo que ahora fue sumamente mediático por la coincidencia de la fecha cuando ocurrió simultáneamente como se dio contra 3 que estaban armados, pero igual los rodearon y los masacraron, y también el impacto mediático que esto ha tenido a nivel internacional. Pero no se queda solo ahí, porque han habido nuevas amenazas. No se queda solo en esa masacre, sino que tan solo pasadas unas horas, y cerca de las 2 de la tarde del día de ayer, se presentaron amenazas para atacar una nueva comisaría, lo que fue confirmado en vivo por la prensa, y vamos a ver algunos de los detalles de lo que se dijo de estas amenazas. Que acaba de darse a conocer, Connie, una amenaza que se recibe en la tercera comisaría de Cañete. Esto ocurrió a las 2:15 de la tarde, esta comisaría ubicada en calle Saavedra, número 792, allá en esta comuna de la región del Biobío, da cuenta de una amenaza de muerte y ataque al cuartel. Incluso está el detalle, el número que se recibe, del cual se recibe esta amenaza. Claro, no se puede repetir lo que dice la amenaza, pero prácticamente se burla de lo ocurrido durante esta jornada. Esto ocurrió, lo decía yo, a las 2:15 de la tarde. Y con una amenaza directa, claro, a repetir el ataque que habría ocurrido en la mañana. Después de grosso dice, ahora vamos a la comisaría y vamos a dejar... Ya, se entiende. Bueno, eso es lo que se ha reportado, digamos, se está informando esta amenaza contra la comisaría de Cañete. Es otra comisaría, pero por supuesto que queda en la misma zona. Muy cerca, 25 kilómetros. Muy cerca de la comisaría de Los Álamos, a la que pertenecían los 3 carabineros asesinados durante esta madrugada y donde hasta ahora... Ahí lo ven. Masacran a unas personas, muchos de ellos justamente tenían hijos pequeños, uno tenía una hija de 1 año y otros que había visto a su padre tan solo unas horas antes, los masacran y después llaman para burlarse y al mismo tiempo para decir declaraciones como la siguiente, y cito: los vamos a matar, nos echamos a 3 pacos, ahora vamos a la comisaría y vamos a dejarla cagada. Eso fue lo que mencionaron, eso lo hicieron en parte del mensaje que se dio a las 2:15 del día de ayer. Basuras humanas, ¿no? Matando personas, masacrando, después burlándose y amenazando con más. Y esto se tomó bastante en serio, ha llevado a que se empiecen a resguardar en Cañete más comisarías porque ha habido amenazas de que las van a atacar. Hay que tomar en cuenta que ha habido un proceso de desarme sistemático en distintas áreas por parte del Estado chileno. Desde hace años se ha hecho un desarme con respecto al armamento, como también la calidad del entrenamiento de carabineros. La institución ha sufrido también una decadencia en sus postulaciones. Al mismo tiempo ha habido aumento de los actos de corrupción, tanto en los mandos altos, eso desde siempre, pero también en los mandos intermedios y bajos, y ha habido vinculación con el narco. Todos estos factores, sumados al desarme, han llevado a una decadencia.
Y para qué decir el desarme sistemático que se ha hecho a la población civil, que no paran de quitarle armamento y por lo mismo quedan más indefensos ante esta alza de la delincuencia y grupos terroristas. Ahora, eso fue un punto. Y esto ha llegado a tal nivel de descontrol que se ha tenido que suspender de nuevo el censo en una serie de comunas, particularmente 5, en la provincia de Arauco luego de los asesinatos porque la violencia está escalando. Ahora en parte se ha tenido que suspender en distintas zonas del país. A mucha gente no le gusta responder con justa razón dicha institución. Eso generó controversias hace algunas semanas. Pero también particularmente en el sur del país, en la región del Biobío y en la región de la Araucanía, hay zonas donde es imposible siquiera que se vaya a preguntar por qué, o cualquier otra persona se acerque, están tomados esos territorios por grupos guerrilleros que se sabe dónde están, se sabe que la mayoría de ellos tienen su origen en Temucuicui, pero no parece haber la voluntad de enviar las Fuerzas Armadas para ser duros ante esa situación. Impresionante. Y el gobierno ha empezado a reaccionar un poco más, porque ya no solo se ha hablado de esto a nivel local, sino que esto llegó a la prensa mundial, en distintos idiomas, tanto en inglés, en español en otros países, francés, en todo el mundo, en portugués. Ha sido un tema de impacto mundial por el nivel de la masacre que fue. Y lo que es el consenso de la prensa internacional, y que esto está afectando también la imagen de Chile, lo vamos a explicar cómo, es que hay una grave crisis de seguridad en Chile. Y que por lo mismo es un país que está cada vez más inseguro. Y eso tiene efectos. Por un lado, pocos países se van a atrever a hacer inversiones económicas y empresas también en nuestro país si lo ven como un país que está tomado por el terrorismo. Cosa que lamentablemente se ve, como también el narcotráfico y la delincuencia. Impacta eso. Eso afecta la creación de trabajo y por lo tanto la calidad de vida de la población local. Simultáneamente, hace que se vea como menos confiable, más inestable y débil al gobierno chileno. En consecuencia, los países vecinos pueden intentar aprovecharse más de Chile, cosa que ya están haciendo porque lo ven como débil a Boric, y simultáneamente se ve como poco confiable los acuerdos que se hagan a nivel internacional, porque son gobiernos que en realidad no tienen mucha fortaleza y no se les ve como confiables porque ni siquiera pueden controlar lo que ocurre a nivel interno. Y además, para qué decir, el efecto que esto va a tener en el turismo, donde una gran cantidad de personas viven del turismo en nuestro país, que eventualmente se va a ir disminuyendo porque se ve como un país inseguro. Preocupante. Y ante todo esto, han habido un poco más reacciones más firmes por parte de la oposición, que está empezando ya con discursos de guerra. Por ejemplo, Evelyn Matei, que ya es candidata presidencial por Chile Vamos para la siguiente presidencia, luego de Boric, anunció que estamos ya en un estado de guerra prácticamente y que le declararon la guerra al Estado chileno y que hay que responder en proporción. Esto es de una crueldad, de una barbarie pocas veces vista en Chile. Creo que marca realmente un punto de inflexión. Esto es una declaración de guerra del terrorismo y ya basta con que sigamos hablando de violencia rural. Esto es terrorismo, hay que llamarle de esa manera y probablemente además el narcoterrorismo. Y la verdad es que lo que preocupa en este momento es que uno siente que a los carabineros, por un lado, los están tratando, ¿no es cierto?, de debilitar por la vía de matarlos, de tratarlos de atropellar, de dispararle. O sea, hay una agresión permanente a carabineros que están en la calle. Palabras firmes y que son correctas, pero esperemos que se queden en algo más que solo palabras, que eso vaya de la mano de peticiones o de proyectos de ley para hacer sanciones más duras. Y al mismo tiempo que se da esas declaraciones, también apareció el Partido Republicano de José Antonio Kast, que han estado tan pasivos en general y tan preocupados más bien de hacer jugadas políticas. Recordemos que hace poco le quitaron su apoyo oficial al Duque por acusarlo de vínculos con el narcotráfico, etc. Están más bien pegados en eso. Y le exigieron la renuncia al gobierno de la ministra del Interior, toda por su fracaso a nivel de seguridad. Bien, pero nuevamente hay algo que se repite aquí. Curioso. Palabra. No presentaron ninguna acusación constitucional. No presentaron tampoco ninguna queja, nada, no. Palabras, puras palabras, bien buenos solo para hablar los políticos. Y por otro lado, personas que no tienen ningún poder político, que son las organizaciones vinculadas a las viudas de los carabineros que han sido mutilados, asesinados y que se están quejando hace tiempo, anunciaron que iban a demandar directamente al gobierno y al mismo Boric. Y en cambio los políticos de derecha, puras palabras. Por eso te digo humildemente que nosotros nos vamos a querellar contra el gobierno. Y con la cabeza que el presidente. ¿Se van a querellar como organización, como fundación? Como fundación. Y en como base, fundación de viudas de mártires. ¿Y cuáles son las bases para esta querella? ¿Cuáles son los argumentos de esta querella?
Mira, que la verdad que ya paren de matar a nuestros carabineros, que cambien las leyes para favorecer a los carabineros, que vean los derechos humanos también del carabinero, porque para el derecho humano del carabinero no existe, pero sí para el delincuente. Entonces ya estamos cansados de eso. Siempre te dicen, los vamos a pillar, toda la ley del mundo, pero no hacen nada. Entonces de eso nosotros ya nos cansamos. Ya nos cansamos de que el gobierno se ría en nuestra cara de nosotras, las viudas, de nuestros hijos. Ya no más. Civiles que no tienen ningún poder político, que están viviendo en una zona de conflicto constante, con miedo, con ataques permanentes y además sufriendo la mala situación económica de nuestro país. A pesar de todo eso, tienen más valentía y se mueven más que políticos con sueldos millonarios a costa nuestra que se supone son oposición, que dicen defender a la población, pero que son buenos para lanzar una frasecita y no más que eso. Y en cambio hay personas que no tienen ningún poder. Ahí están, moviéndose más, haciendo demandas, haciendo acciones. En cambio los políticos, ay, ojalá renuncie, ojalá. Ahí se queda. Muy valiente lo que están haciendo ahí esas mujeres que están presentando esas demandas, se están moviendo, tienen toda la razón, pero lamentable por los sectores de derecha que dicen representar esa oposición, pero al final dicen una palabra y después no hacen nada. Lo mismo que el gobierno, que dicen que van a hacer más actos de seguridad y que van a actuar, pero no hacen nada. Y al mismo tiempo, algo que es curioso es que del sector del gobierno, particularmente del oficialismo, salieron a reconocer que ellos no están muy preparados para el tema de seguridad. Y esto lo dijo May Torsini, diputada frente amplista por Revolución Democrática, que últimamente salió más en la prensa por temas de farándula, por su triángulo amoroso en la pelea que tienen por Jorge Valdivia y Aranguis y temas que deberían estar ajenos a la discusión política, pero que salió a decir que, y cito, no pudimos prever que en estos 2 años el centro de la discusión política iba a estar en la seguridad y que su enfoque era más en otros temas más moralmente progresistas y los artistas, etcétera, y que por eso no salió reaccionar también. Lo que es curioso es que, según ella, lo que dice, el mayor legado de este gobierno, y lo dice como algo bueno para luchar contra la delincuencia, va a ser el haber creado el Ministerio de la Seguridad. O sea, otro ministerio más burocracia, porque claramente los problemas actuales de personas que están armadas, asesinatos, violencia, se resuelven ¿cómo? Creando otro ministerio con otros políticos que van a estar en cargo y más burocracia, porque claramente ese es el problema. No, es que ya tenemos un Ministerio del Interior que se encarga de materias de seguridad, pero parece que falta más burocracia para que hagan la cosa. No, más sueldos millonarios a costa nuestra. Ahora eso no lo dice solo ella, esto lo va a terminar aprobando Boric y se va a dar bajo su gobierno, es verdad, otro ministerio más, pero eso no se le ocurrió a él. Lo impulsó Piñera con apoyo de toda la derecha, desde republicanos a Chile Vamos. Ahí está la derecha creando más burocracia. Y la izquierda dice, bueno, ya sí, más burocracia, y lo terminó publicando Boric. Boric va a tener el ministerio extra por primera vez y después nadie lo va a querer sacar. ¿Por qué? Más burocracia. Claramente esa es la solución. No se atreve nadie a presentar ni una sola demanda, hacer normas duras, personas que son comunes y corrientes, civiles sí se mueven, pero para lo que sí son rápidos los políticos es para crearse más puestos en los cuales van a llenar puestos con sus amigos, con los de los partidos y te dicen que así se soluciona el problema. Más burocracia a costa nuestra. Bueno, ¿qué les parecen de todas maneras estos anuncios por parte de los sectores de oposición que son más palabras que acciones y simultáneamente esta demanda que se está presentando por parte de las viudas de carabineros asesinados en contra del gobierno y el mismo Boric? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Francisco Cárdenas Bozo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!